La Unión Europea revela el plan Safe Gas for a Safe Winter. Consiste en el racionamiento ante la posibilidad de que Rusia corte total o parcialmente el flujo de gas natural al continente. Los Estados miembros de la Unión Europea deben reducir el consumo de gas y abastecerse mutuamente de forma solidaria, porque puede ser un invierno tanto largo como duro. Friend, este es el mensaje enviado el pasado miércoles, además de ir acompañado de lo que sería una serie de medidas en el caso de ser aprobadas. Por eso en este video vamos a analizar los motivos que llevan a la Unión Europea a este planteamiento sobre cómo piensan frenar la emergencia energética del gas, donde países como Alemania, Italia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y algunos otros tienen la mayor cuota de afectación. Bienvenido a mi canal, soy Dani Pérez, cofundador de MDC y de The Investor You. Y si te gusta el contenido que comparto, me puedes seguir tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Todas estas redes aparezco como @DaniPerezTrader. Si te parece valioso el contenido de este video, espero que me dejes un buen like porque es una forma de decirme que verdaderamente te aporto valor y así también contribuye a que esta información le llegue a muchísimas más personas interesadas en este mundo de las inversiones y la geopolítica mundial. Friend, la situación de Alemania es bien delicada y peligrosa. Sigue estando especialmente vulnerable a la reducción del suministro de gas. La mayor economía de Europa depende desde hace tiempo del gas ruso para brindar energía a sus hogares y a la industria pesada. Recordemos que en junio pasado, el país activó la segunda de sus 3 fases del programa de racionamiento del gas de emergencia, días después de que Rusia redujera los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1, aunque ha conseguido reducir la cuota de Rusia en sus importaciones del 55 al 35% desde el inicio de la guerra. Un recorte drástico podría limitar gravemente su capacidad para llenar sus reservas de gas de cara a este invierno que viene, además de sumir al país en una completa recesión. Y esto seguirá aportando al panorama negativo en Europa y a una posible recesión de todo el continente. Por cierto, donde en este momento se están aplicando medidas de ajustes económicos muy importantes, como por ejemplo las altas subidas de las tasas de interés debido al descontrol por completo en este momento de la alta inflación. El plan Safe Gas for a Safe Winter, que fue anunciado este pasado miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, establece el objetivo de que los 27 Estados miembros reduzcan su demanda de gas en un 15% de manera total entre agosto de este año y marzo del año 2023 y así evitar una crisis energética. Por cierto, esa reducción se basa en el consumo medio de gas de los países durante los mismos meses dentro de los últimos 5 años anteriores. El plan entonces, el principal foco es reducir la demanda de las empresas y los edificios públicos más que los hogares en este momento. Pero bueno, friend, en toda Europa en este momento parece haber un consenso en que medidas como el aumento del uso del carbón o incluso aplazar la eliminación de la energía nuclear en Alemania, pues están al alcance o están en discusión, pese a que suponen supuestamente un retroceso en la transición energética de la Unión Europea. También piensan introducir sistemas de subastas que compensan a las empresas por reducir su consumo de gas. Hasta ahora la Unión Europea ha ahorrado un total de alrededor un 5% del gas desde el inicio en la guerra en Ucrania y esto obviamente no es suficiente. Además, el nivel de almacenamiento del gas en la Unión Europea, que actualmente es del 65%, debe aumentar hasta el 80%, almacenando el gas que no se va a utilizar o que se va a ahorrar. Por cierto, el objetivo de ahorro también se aplica a los Países Bajos, a Portugal y a los países bálticos que no compran gas ruso. Un dato muy interesante es que los Países Bajos, a pesar de estar fuera de la situación de emergencia que vive Alemania, desde principios de este año ha reducido su consumo de gas en aproximadamente una 1/5 parte. Bueno, friend, escucha bien este dato que es bien interesante. Más o menos el ahorro ha sido del 14%, lo que supone más del doble del ahorro del consumo observado en Alemania y mucho más que la reducción, en el caso de Italia, ni siquiera llega al 2% durante ese tiempo. René Peters, experto en gas de la organización neerlandesa de investigación de TNO, resume el éxito de los Países Bajos en 3 factores principales. Primero, un invierno inusualmente leve. Segundo, la vuelta de la actividad de las centrales eléctricas de carbón y una gran reducción del consumo de gas. Y esa reducción del consumo de gas ha sido tanto en los hogares como en las industrias. Y esto se ha conseguido con iniciativas como la campaña que se lanzó en abril pasado que se llama Cierre la Perilla.
Ahora, Frank, desde el punto de vista de nuevas iniciativas que ofrece este plan, te voy a nombrar algunas. Los Estados miembros de la Unión Europea comprarán gas conjuntamente de forma voluntaria para reducir el precio en los mercados internacionales. También están obligados a abastecerse mutuamente de gas en caso de escasez de suministro. Este punto ya está estipulado en un reglamento existente sobre la garantía de suministro que pide a los miembros de la Unión Europea a celebrar voluntariamente acuerdos bilaterales entre ellos. Sin embargo, Frank, hasta ahora solo unos pocos cumplen con eso. De hecho, es interesante porque aún no existe un sistema de cuotas para la distribución del escaso gas por parte de la sede de la Unión Europea en Bruselas. Por otro lado, probablemente se vaya a intensificar la búsqueda de proveedores de gas alternativos en Estados Unidos, Canadá, Qatar, Argelia, Azerbaiyán y otros países. Von der Leyen calculó que desde el inicio del ataque ruso a Ucrania, la Unión Europea ya ha podido asegurar más suministros de gas no ruso de los que Rusia había cortado en el mismo periodo. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, anunció que se acelerará la expansión de energías renovables. Además, fue claro de decir que a diferencia de Alemania o Italia, que los países que no dependen tanto del gas ruso, deberían ser bastante solidarios porque si la industria de Alemania o Italia deja de producir, la economía de toda la Unión Europea se resentiría enormemente. El próximo martes, los ministros de Energía votarán la propuesta de la Comisión Europea en una reunión completamente extraordinaria. Von der Leyen dijo que Putin quiere presionar este invierno, pero va a fracasar si se mantienen y actúan completamente unidos. Va a ser muy interesante porque hay gobiernos como el español que ya mostraron su rechazo inicial. Para el momento de la grabación de este video, el gas natural ruso vuelve a fluir a Europa luego de que se reactivara el flujo del gasoducto Nord Stream 1 tras un cierre de 10 días por mantenimiento. En Berlín, muchos temían que Moscú no volviera a activar el suministro y, como te comentaba, Alemania depende de Rusia en un tercio de las importaciones de gas. Así que hay un alivio inmediato muy importante. Pero como te digo, la incertidumbre se mantiene y la Unión Europea debe moverse muy rápidamente, porque las consecuencias para Europa pueden ser devastadoras en un momento tan delicado tanto para sus ciudadanos como para su economía. Friend, si este video te aporta valor, no dejes de darle like para que así el algoritmo se lo muestre a muchísimas más personas interesadas en este mundo de las inversiones que está, insisto, en un momento muy interesante. Déjame saber, Friend, qué piensas sobre la economía en Europa y qué te parece la gestión de sus líderes sobre toda la crisis de energía en la que se encuentra y que puede empeorar drásticamente. Así que nada, llegamos al final de este análisis. Te recuerdo que si te gusta el contenido que estoy produciendo, me puedes seguir en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter, y en todas me consigues como @DaniPerezTrader. Mucho éxito y nos vemos en los mercados. Abrazo grande, Frank. Bye. Suscríbete aquí al canal en este botón donde aparece mi cara y te invito a que veas este video con el título Curso de Acciones si estás interesado en aprender a invertir en acciones. Te recomiendo que lo veas porque te va a aportar unas buenas bases para empezar.